Hubo épocas en las que cada moneda imperial parecía sólida como la piedra. En los mercados, en los puertos, en los cuarteles y en los palacios, nadie cuestionaba que aquel disco de metal guardaba un valor confiable. Pero la historia, paciente y repetitiva, ha demostrado que la ruina no llega primero por las lanzas enemigas ni por las murallas derribadas, sino por una grieta silenciosa que empieza en la moneda misma. No es una leyenda. Una y otra vez el poder hegemónico se desliza por el mismo tobogán, gasto que no se puede sostener, manipulación monetaria que disfraza la escasez, precios que trepan confianza, que se fuga. Hasta que el coloso descubre que su fuerza aparente descansaba sobre papel mojado. Roma, España y Gran Bretaña no cayeron de golpe, se deshicieron por dentro. Y hoy, con un 2025 convulso, Estados Unidos recorre el mismo camino con paso firme, como si ignorar el precedente fuera suficiente para anularlo. Roma enseña el primer capítulo, y no por antigüedad, sino por claridad. Durante siglos, la confianza en el denario, denarius, fue el pegamento invisible que unió legiones, provincias, comerciantes y campesinos. Esa fe, que no es otra cosa que un acuerdo social sostenido por disciplina fiscal, permitió que un símbolo de plata fuera aceptado de Britania a Egipto. Y sin embargo, cuando el Estado se hizo más caro que la propia riqueza real que producía, el atajo lució tentador. Rebajar el metal noble, estirar la tela del dinero para vestir un cuerpo cada vez más grande. Primero un poco, luego un poco más, al final casi nada. El soldado que un siglo atrás podía vivir con su paga, ahora aceptaba un puñado de discos casi sin plata, que servían más para engaño que para intercambio. Los precios se retorcieron, los tributos se volvieron impracticables. Los granjeros prefirieron el trueque al engaño del circulante, y el Estado, ese aparato vasto que parecía invencible, se quedó sin los dos elementos sin los que nada funciona: obediencia y confianza. Las legiones pueden contener al enemigo externo, pero no hay espada que obligue a la gente a creer en una moneda que ya no compra pan. Mucho después, España pareció burlar esa maldición con la táctica opuesta. No devaluar el metal, sino inundar el mundo de él. Plata auténtica, plata en cantidades bíblicas, plata transformada en moneda global. ¿Cómo podría fracasar quien dispone de la mayor mina que la humanidad haya visto? El espejismo fue perfecto. Riqueza que llega a raudales, prestigio inmediato, una apariencia de invulnerabilidad. Pero el metal sin industria es como el viento atrapado en las manos. La plata financiaba palacios y ejércitos, no talleres y conocimiento. La abundancia sin productividad se convirtió en una marea inflacionaria que no distinguía entre metales nobles y precios que subían por doquier. De tanto tener, dejó de tener. El crédito se quebró al ritmo de los incumplimientos. Los mercaderes extranjeros se llevaron el oro y la plata a cambio de bienes que España no supo fabricar, y el imperio gordo de metales y flaco de productividad envejeció de golpe. Ya no importaba cuánto brillara la moneda si la estructura económica que debía sostenerla era de cartón. Gran Bretaña, por su parte, ofrece el retrato del imperio que lo tuvo todo: comercio, flota, finanzas, una red colonial donde siempre amanecía. Su moneda, la libra, no era solo medio de pago, era un lenguaje compartido por el mundo. Pero incluso el idioma del poder se apaga cuando los costos exceden las cuentas. Guerras gigantescas exigieron deuda gigantesca y con ella, decisiones que nadie toma por gusto. Romper con el oro para sufragar el incendio. Intentar volver a un pasado estable a un precio demasiado alto. Reconocer tarde que la base ya no soporta el peso. La libra perdió anclas, la inflación mordió el bolsillo, las devaluaciones confesaron en público lo que el mercado ya sabía en privado. Y el imperio se deshilachó no tanto por la rebelión de sus colonias, como por la aritmética implacable de sus finanzas. No se trata de gloria ni de valentía. Se trata de números que no cierran sostenidos durante años. Ese es el punto en el que mirar a Estados Unidos deja de ser un ejercicio de opinión y se convierte en un reconocimiento incómodo. El dólar, columna vertebral del comercio global desde mediados del siglo XX, se mantuvo primero con oro, luego con una arquitectura financiera y geopolítica que creó demanda constante para su uso. Pero si el gasto se volvió hábito y la deuda paisaje, la respuesta fue la misma que tantas veces criticamos en manuales de historia: expandir la oferta monetaria,
trasladar el problema hacia el futuro, suponer que la sofisticación de la ingeniería financiera anula las leyes simples de la escasez. El resultado no sorprende a nadie que haya seguido el libreto de los anteriores. Picos de inflación que el discurso intenta minimizar, déficits que ya no retroceden ni en bonanzas, y una tendencia global, lenta, pero real, a buscar alternativas. No hace falta que el dólar se hunda para que el relato cambie. Basta con que pierda el aura de inevitabilidad. Eso es lo que erosiona el privilegio de una moneda de reserva. El momento en que el mundo descubre que puede vivir con algo más, o con varios algos sumados. La secuencia, si se la quiere condensar sin el andamiaje de listas, cabe en un solo párrafo respirado hondo. Primero la cumbre. Esa fase en la que moneda y poder se refuerzan mutuamente. Luego, la expansión más allá de lo sostenible, que trae consigo compromisos permanentes y facturas crecientes. Después, el déficit que se cronifica la tentación de arreglar con tinta lo que la economía real no produce. La inflación que aparece primero como molestia y luego como herida. Y por último, la fuga de confianza. No un estallido, siempre a veces una hemorragia, que deja al sistema sin crédito, sin obediencia, sin la ficción necesaria para que el Estado funcione. Roma lo vivió a través de un disco cada vez más hueco. España, con montañas de plata que no compraron futuro. Gran Bretaña, con deudas de guerra que arrastraron a su moneda a un mar frío. Estados Unidos, con una mezcla moderna de déficits perpetuos, emisión extraordinaria y un mundo multipolar que ya no cree en soluciones únicas. Frente a esa repetición casi matemática, surge la pregunta que nadie quiere formular del todo. ¿Qué viene después? La historia sugiere caminos, ninguno indoloro. Hay declives administrados en los que el antiguo hegemón baja un peldaño y se reubica en el concierto global, paga con inflación y devaluación la factura de sus excesos y sigue adelante sin estallar. Hay descensos caóticos, cuando la moneda deja de hacer su trabajo, la recaudación se vuelve quimera, los contratos se rompen por necesidad y la vida cotidiana retrocede décadas. Y existe el reinicio con nuevas reglas, a veces con un ancla tangible, a veces con un pacto institucional que reparte dolor, redefine prioridades y permite que la economía vuelva a hablar el idioma de la confianza. Ninguna de esas sendas se obtiene negando el problema. Todas requieren reconocer que el dinero solo es valioso si el emisor demuestra disciplina. Lo que hace único al presente no es la creatividad de los economistas ni la ingeniería del mercado, sino el grado de interconexión. Cuando colapsó el denario, colapsó Roma. Cuando se desfondó la libra, la onda golpeó con fuerza a quienes comerciaban con Londres. Si el dólar pierde estatura, el eco es planetario por diseño. Contratos, reservas, materias primas, deuda soberana, precios de activos. Esa capilaridad aumenta el riesgo sistémico, pero también abre la puerta a soluciones coordinadas que antes eran impensables. Anclar de nuevo, diversificar reservas, aceptar canastas en lugar de monarcas monetarios, construir mecanismos de disciplina multilateral que impidan que el atajo del gasto fácil vuelva a tomarse sin costo político. La elección entre dolor corto y dolor largo rara vez es popular. Por eso los sistemas alargan la fábula hasta que la realidad grita. No hay fatalismo en este diagnóstico, solo precedentes. Los imperios no se rompen porque sí, ni por azar. Siguen una coreografía que se empezó a bailar el día en que el gasto dejó de tener freno y la moneda se volvió instrumento para disimularlo. Cada generación cree que su sofisticación la exime de las reglas. Cada final demuestra que la sofisticación solo hace más largo el capítulo, no distinto el desenlace. Quien entienda esto no se limitará a señalar culpables. Se preparará. Protegerá su capacidad de compra en términos reales. Desconfiará de promesas sin respaldo. Aprenderá a leer balances públicos y privados, y exigirá disciplina a quienes emiten el dinero que sostiene su vida diaria. Porque al final, todo colapso monetario es una historia moral contada con números. El precio de haber querido posponer el pago de hoy con el ingreso de mañana. Si has llegado hasta aquí, no te quedes con la inquietud como un mal presagio, conviértela en brújula. La historia no es un oráculo, es un archivo. Allí están Roma, España y Gran Bretaña enseñando que la moneda es una promesa y que la promesa se sostiene con hechos. Estados Unidos, en 2025, puede elegir entre administrar su descenso, negar hasta el último minuto o rediseñar a tiempo el piso que pisa.
El resto del mundo hará sus cálculos en silencio. Lo único verdaderamente inevitable no es el final, sino la factura. Y esa, tarde o temprano, siempre vence.